Destino el debate de la semana. Hoy tratamos sin duda el tema que es de fondo, el más relevante para la sociedad guatemalteca. Hoy vamos a conversar sobre el esfuerzo desde el Estado y desde la sociedad en su conjunto por reducir la desnutrición crónica. Acompáñenos. La desnutrición en Guatemala es inaceptable. Comida hay en abundancia, pero su distribución es tan desigual que en los lugares más lejanos del país, como por ejemplo en Huehuetenango, hay localidades donde la desnutrición alcanza hasta un 90%, demasiado para un país que tiene la capacidad de producir suficientes alimentos. En San José Poaquil, Chimaltenango, a pocos kilómetros de la ciudad capital, en una casa humilde vive el matrimonio Simón Cumes. Ellos tienen 3 hijos, José, Ana y Regino. Los pequeños van a estudiar, pero antes solo ingieren atol de maíz, no más. Esa es su comida diaria. Respecto de la alimentación, aquí como que si personas de escasos recursos, pues como que si no tienen una alimentación balanceada. En nuestro país, si solo se habla idioma maya, la probabilidad de no tener comida aumenta considerablemente. Las zonas indígenas son las más afectadas y la desnutrición crónica, tal como lo dijo la coordinadora residente de la ONU, es solo la cara visible de la pobreza y exclusión que como efecto dominó arrastra al desarrollo del país. Sin comida digna, el desarrollo de Guatemala es indigno. Las últimas estadísticas dan cuenta que en los niños de 6 años, la desnutrición crónica se redujo en un 8% entre el 2008 y 2015. En los niños menores de 5 años, la reducción solo ha sido de un 3%. Pero no solo es solamente dar comida y ya. Cuando hablamos de la atención a los niños que padecen de desnutrición crónica, estamos hablando específicamente de realizar intervenciones que están relacionadas con el tema de la ventana de los 1000 días. Esto quiere decir lactancia materna, quiere decir desparasitación, quiere decir apoyar con micronutrientes, apoyar con alimentación complementaria, etcétera. Es decir, estamos hablando de intervenciones que son integrales para que la familia de alguna manera pueda resolver el problema de inseguridad alimentaria. No es solamente el tema de los alimentos, sino está relacionada con una atención específicamente para el tema de salud. Pero la injusticia social que produce el hambre en el país, hay que sumar los fenómenos climáticos como el Niño. Este provoca sequías que vulnera a cientos de familias, especialmente en el corredor seco. Desde ya el gobierno necesita $500 millardo de quetzales para poder paliar la crisis alimentaria de este año. En el tema de la atención de la sequía, estaríamos pensando que se van a necesitar alrededor de unos 500 millones para la atención de las familias afectadas por la sequía. Eso sería, digamos, como una apreciación inicial. Estamos hablando de una atención especialmente de unas 200.000 familias que podrían ser perjudicadas por el problema del fenómeno del mismo. Mire, normalmente, digamos, los programas ya están dentro de los presupuestos, pero usted sabe que no es un secreto la escasez de recursos del gobierno y definitivamente tendrán que conseguirse muy rápidamente para poder empezar a tratar este problema. El presidente Jimmy Morales prometió reducir la desnutrición en un 10% durante su mandato, una meta que se ve ambiciosa, si no casi imposible. Mientras esto se cumple o no, la mayoría de los niños indígenas en el país siguen viviendo en una crisis alimentaria constante que se repite y repite por las generaciones de las generaciones. Hoy en Destino el debate de la semana le damos la bienvenida a Andrés Botrán. Él es el comisionado presidencial para la reducción de la desnutrición crónica. Señor Botrán, gracias por acompañarnos. Pablo Hurtado tiene la primera pregunta. Buenas noches. Buenas noches, Pablo. En su toma de posesión, el presidente Jimmy Morales dijo que se proponían reducir la desnutrición crónica en 10% en los próximos 10 años. ¿Es posible eso? Sí, es posible. Es posible. Es difícil, pero es posible. ¿Cómo? Mire, primero tenemos desarrollada ya en las primeras 6 semanas una estrategia que está consensuada con muchos actores y en donde hemos identificado cuáles han sido las fallas del pasado, las lecciones aprendidas. Esta estrategia tiene 4 componentes programáticos principales: una atención primaria en salud efectiva, una educación para cambio de comportamiento en las familias que está basada en higiene, nutrición y salud. Tenemos agua y saneamiento, que es importantísimo, porque de ahí es donde surgen muchas de las infecciones. Y cuarto es disponibilidad, acceso y economía familiar. Entonces, esos son los 4 pilares que tienen que llegar
a la familia localizadamente en los departamentos en donde se van a intensificar las acciones. Andrés, pero el presidente habla de 10% de reducción en la desnutrición crónica. En unas ocasiones dice en 10 años, pero el jueves pasado, cuando se presentó justamente la estrategia para reducir la desnutrición, hablaba de lograrlo en 4 años. ¿Qué país ha logrado una reducción tan importante en tan corto plazo? Costa Rica lo logró en los 60, Perú... ¿En 4 años? Le tomó un poquito más, Pero Guatemala, yo creo que tiene, bajar del 20 al 10 es mucho más difícil que bajar del 50 al 40, por decir números. Entonces, yo creo que sí es posible. Tenemos que enfocarnos muy bien, tenemos que tener una estrategia muy clara y ejecutarla de una manera muy consistente y muy constante. Andrés, buenas noches. Entiendo que ya presentaron la política contra la desnutrición crónica, pero quisiera saber la estrategia. Sí, la estrategia. ¿Cuál sería la ruta en el corto plazo para implementar estas políticas? La estrategia contiene esos 4 ejes programáticos y tiene ejes transversales. En los próximos 3 meses nos vamos a sentar con todos los actores y con actores de la sociedad también, no solo los actores de gobierno, pero los actores de la sociedad que tengan, que tienen importancia, la cooperación internacional, etcétera, para identificar los programas y la manera de intervención. Esto tiene que llegar al municipio, a la comunidad y a la familia. Esa es la clave. La evidencia así lo dice. Entonces tenemos que trabajar esto conjuntos y no nada más, digamos, el Ministerio de Agricultura desde su ministerio viendo su propia dinámica, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, MIDES. Esto lo tenemos que trabajar juntos y ese es un elemento novedoso que no se había visto antes. Don Andrés, con base en el FODA o en el análisis que hacen respecto de lo que se hizo bien y lo que no se ha hecho bien en otros momentos de la historia en este tema, ¿cuáles son las acciones concretas que se van a impulsar de manera prioritaria y qué instituciones van a realizarlo en el cortísimo plazo, toda vez que pareciera que poco se logra trascender de la ventana de los 1000 días del gobierno anterior hacia este? Evidentemente, la atención primaria en salud es una responsabilidad del Ministerio de Salud. Eso, digamos, es inequívoco y ahí es en donde está. Todos sabemos lo que pasó en el gobierno anterior, en donde se quitó el PEC, el programa de extensión de cobertura, y se dejaron grandes bolsones de población sin ninguna cobertura. Hoy la gran prioridad, yo le diría que una de las 2 primeras prioridades, medicinas, hospitales y primer nivel de atención, son las 2 principales prioridades del Ministerio de Salud y está a marchas forzadas impulsando toda esa agenda de la atención primaria en salud. En educación, educación para el cambio de comportamiento, que es un elemento que es fundamental. Si las madres, las comunidades, las familias no están empoderadas y no tienen un mejor conocimiento de higiene, nutrición, salud y un empoderamiento para poder perseguir ese desarrollo con sus líderes y sus alcaldes, entonces están en una posición de desventaja. Entonces, ese es un elemento que no había sido resaltado con tanto énfasis como lo estamos haciendo en esta estrategia. Y luego, entonces, ahí hay elementos de salud, hay elementos de educación, hay elementos de MIDES, agricultura, todos tenemos que hacer un cambio de comportamiento desde gobierno, pero también la sociedad entera tiene que reconocer que el drama y el problema fundamental para el país, que es la desnutrición crónica, es un problema de todos, no solamente de los que lo padecen. Pero es un problema de construcción de instituciones. Una institución básica, como estabas explicando, es el Ministerio de Salud. Necesitamos una extensión de cobertura primaria que permita que los niños reciban sus vacunas a tiempo, se les lleve un control de talla, de peso. En términos generales, eso no existe en este momento en el país. El país, en el mejor momento de cobertura de extensión de salud, ha tenido aproximadamente 1000 puestos de salud en el territorio nacional. Por la población que tenemos, los expertos dicen que se necesitan entre 5.500 y 6.000 puestos de salud. Y en este momento es impensable que el Estado pueda financiar eso. En términos reales, se puede alcanzar, existe una institución en salud pública, una institucionalidad que permita alcanzar la meta que se persigue. Juan Luis, es evidente que ha habido un retroceso en el cuidado de la atención primaria en salud. Pero la visión está
el Ministerio de Salud tiene claro qué es lo que tiene que lograr. El cómo es lo que se está trabajando ahora. ¿Y evidente, los fondos? Exactamente, pero la prioridad es acercar los servicios a la población. Entonces tenemos que ser innovadores, tenemos que buscar nuevas maneras de hacer las cosas y maneras hacerlas más eficientes, más efectivas y más baratas. Y para eso hay tecnología, hay otra serie de instrumentos que se pueden traer al campo, que existen, que están en el mundo, pero que en Guatemala no los hemos utilizado porque no ha sido la prioridad, ¿verdad? Hoy estamos digamos, tratando el tema de la desnutrición integralmente, pero trayendo innovación al campo, innovación, nuevas ideas, nuevos actores. Hay tantísimo talento. En estas últimas 6 semanas me he encontrado con tantas personas que yo no conocía. Y yo tú sabes, llevo más de 10 años en este espacio, conozco a muchos actores locales, extranjeros, en todos los ámbitos de la seguridad alimentaria, y me he encontrado con gente tan valiosa, tan rica, que me ha iluminado tanto, que digo, tenemos que atraer a la sociedad a resolver estos problemas. Esto es prioridad del gobierno y es una responsabilidad del gobierno. Pero como dijo el presidente Jimmy Morales, no lo puedo hacer solo. El gobierno no lo puede hacer solo. Tenemos que integrar a la sociedad en esto, en la búsqueda de las soluciones, en la implementación de las soluciones y en la auditoría social para que esas soluciones se ejecuten y que estas cosas se hagan bien. Esa es la visión. ¿Qué programas sociales vale la pena rescatar para cumplir con el objetivo y de cuáles van a prescindir? Mire, en este momento, como estamos hablando a nivel estratégico, no hemos aterrizado al nivel de planes concretos. En los próximos 3 meses nos vamos a tener ese decantamiento, si lo queremos llamar así, de todos los programas, de todas las herramientas que tiene el país y que tiene el gobierno para evaluar cuáles son las más efectivas y cuáles son las menos efectivas. Es claro que digamos, el compromiso es hacer lo que es costo efectivo y lo que tiene más impacto. Hemos visto gráficas y hemos visto presentaciones en donde hay una particularmente del Banco Mundial en donde se muestra el gasto per cápita en salud y nutrición, y curiosamente Guatemala sale el país que más invierte en salud y nutrición. Pero evidentemente es porque así es como se manejaron las cifras. Entonces podemos poner que cualquier cosa afecta a la salud y nutrición, cuando en verdad no es así. Entonces tenemos que ser muy justos, tenemos que ser muy drásticos en la aplicación de qué sí va a ser nutrición y qué no va a ser nutrición, para que estemos claros de qué es lo que es efectivo, y entonces que el presidente y el vicepresidente y el gabinete puedan tomar la decisión de qué es lo que se va a priorizar y qué es lo que se va a dejar para después. ¿Las transferencias condicionadas entrarían adentro de estos programas o eso es todavía lo que tiene que evaluarse? Eso todavía tiene que evaluarse, pero yo creo que sí, yo creo que una transferencia condicionada efectiva es valiosa, es un instrumento muy valioso y tiene probado impacto, pero tiene que hacer con la corresponsabilidad debida y con la transparencia, obviamente. Al oír la estrategia que se está diseñando para esta primera fase dentro del gobierno actual, veo desde su postura o lo que nos narra en el tema de extensión de cobertura, un abordaje de salud interesante, y me hace pensar que se está entrando desde el consumo y el aprovechamiento microbiológico dentro de los pilares de la seguridad alimentaria. Pero ¿dónde queda en este esquema el tema de el acceso y la disponibilidad de alimentos? ¿Está siendo contemplada y se va a abordar también desde la estrategia de este gobierno? Absolutamente. Ese es el cuarto elemento que mencioné, y no están priorizados porque todos tienen que estar integrales, ¿ya? Ahora, para la desnutrición crónica, los primeros 3 son fundamentales, ¿ya? O sea, si no hay salud, si no hay agua y saneamiento y si no hay una educación fortalecida, particularmente en la madre, en el hogar, entonces la lucha la tenemos, digamos, casi perdida. La disponibilidad, acceso y economía familiar absolutamente son el círculo inmediatamente. O sea que el abordaje no será secuencial, podemos esperar que el abordaje sea integral en estos 2 aspectos. Es que la evidencia así lo dice. Una de las cosas que se hicieron bien del Plan Hambre Cero es que se midió. Y se midió durante toda la intervención, durante los 4 años. Y entonces hay evidencia y está clarísima que si una familia recibe menos de 5 intervenciones,
no tiene impacto. ¿Ya? Y eso es clarísimo, y eso es una evidencia que no es de otros países, otros continentes. 5 intervenciones por familia. 5 intervenciones te empiezan a dar ya un impacto y un cambio de comportamiento y una mejora en la salud y la nutrición de la familia. ¿Qué significa una intervención? Para una intervención, estamos hablando de un huerto familiar, estamos hablando de vacunación, estamos hablando de una apropiación de lavado de manos o de lactancia materna exclusiva, o digamos, cada uno de esos es una intervención, ¿verdad? Entonces necesitamos más de 5 para que eso pueda ¿Una bolsa de alimentos es intervención? Yo no lo tomaría como una intervención. No, eso es una asistencia, digamos, y reciben 3 o 4 al año. Que se convierta en una entrega constante y con una periodicidad exacta. Pero la evidencia no dice, y es más, la evidencia es contundente que eso no es sostenible y eso no es efectivo. ¿Las intervenciones generan hábitos y prácticas? Depende, si son de educación, sí es cambio de comportamiento lo que mide una intervención lo que mide la educación, digamos, llegar y educar, pero si no hay cambio de comportamiento, entonces no ha sido efectivo. Pero regresando a la bolsa de alimentos, porque eso es importante, las transferencias de alimentos no son efectivas en ningún país, porque son los elementos que son más fácilmente politizables, ¿verdad? Y el costo de transacción es altísimo también. Digamos, el ministerio tiene que comprar el alimento, lo tiene que trasladar, lo tiene que almacenar, ahí hay pérdidas, lo tiene que embolsar, lo tiene que hacer, lo tiene que esto. Después es toda la parafernalia para la entrega del alimento y el alcalde que viene, y el gobernador, y etcétera, etcétera. Entonces, definitivamente no es para mí, desde el punto de vista técnico, no es una eficiencia, no es una... Y la intervención de los extensionistas desde MAGA sí podría considerarse como una intervención que sí trasciende a este tipo de cuestiones. Si es efectiva, sí, ¿verdad? Y esa es la clave, la efectividad. Y para esto tenemos que ser muy cuidadosos que los extensionistas sean contratados con las capacidades y los planes de acción y las métricas de desempeño que se tiene que tener. Si uno no mide, no controla a ustedes y no se mejora. Esa es una de las premisas básicas que salieron también de la estrategia. Y eso es transversal. Todos los equipos y toda la ruta de entrega, desde el ministro hasta el programa local, tenemos que monitorear y tenemos que saber quiénes son esos nodos y en dónde están esas tomas de decisión para que podamos monitorear el progreso y sepamos en dónde se están haciendo bien las cosas y dónde podemos acelerar. Sin embargo, sobre este tema de las bolsas, una de las acciones centrales o primarias que ha impulsado las nuevas autoridades del Ministerio de Desarrollo Social giran alrededor de una tarjeta para poder hacer una entrega más segura. Esto, pues, a decir por lo que usted decía, no es de lo más efectivo que hay. Posiblemente entonces las prioridades están fuera del foco de este plan en contra de la desnutrición crónica. Pero no, es que es diferente una bolsa de alimentos que una transferencia monetaria. No, son porque dos cosas están diferentes. hablando, justamente la bolsa es la que se quiere entregar a través de una tarjeta. No es así. La bolsa es una bolsa física llena de alimentos y que va y que viene la señora y la recibe, y lo otro está la tarjeta y recibe dinero para comprar en tiendas y en establecimientos. Entonces, el tarjetaviente tiene la libertad de comprar en donde le quede más cómodo y no tiene que, digamos, son dos cosas diferentes. Uno es dinero y lo otro son alimentos. En Destino, el debate de la semana, conversamos hoy con Andrés Botrán. Él es el comisionado presidencial para la reducción de la desnutrición crónica en el país. Vamos a hacer una pausa comercial y cuando volvamos leeremos algunos de los comentarios que usted nos está enviando por medio de las redes sociales y vamos a plantearle preguntas al señor Botrán respecto a esos comentarios. Ya venimos. Aprendí a cambiar mi estilo de vida. Logré prevenir una enfermedad que afectaba a mi familia. Encontré un lugar especializado para nosotras las mujeres. Detecté mi enfermedad a tiempo gracias al mejor equipo humano.
Ahora me siento bien por dentro y lo reflejo por fuera. Prevenga, de Centro Médico, ahora en Cardales de Cayala. Lea esta semana en Contrapoder. Julio César Aldana, el hombre que hizo circular los millones de Roxana Valdetti. Osama Aziz Aranqui, el jordano involucrado en el caso La Línea, habla por primera vez desde su captura. Pioneras, 11 historias de mujeres valientes. Gorgojo de Pino. Marco Vinicio Cerezo Blandón dice que talar una franja en la frontera con Honduras no es la forma de prevenir la plaga. Así me convertí en intérprete de las víctimas de Sepur Zarco. Esta semana en Contrapoder, enfoque, criterio, análisis. Búsquela en tiendas de prestigio o suscríbase al 2222-8722. Descargue la versión electrónica en Google Play O descárguela digitalmente por iTunes. En debate, en Destino, el debate de la semana, estamos conversando con Andrés Botrán. Vamos a revisar en este momento redes sociales y vamos a plantearle preguntas al señor Botrán sobre esos comentarios suyos en las redes. La pregunta planteada: ¿cuáles son las primeras medidas que el comisionado debería tomar para bajar los índices de desnutrición crónica en el país? Vea usted los comentarios que presentan nuestros televidentes. Johanna Morales de Guerra dice: la desnutrición se erradicaría si el índice de mujeres embarazadas, madres jóvenes solteras de escasos recursos, se redujera, bajara. Se debe educar a las personas en áreas rurales y, ¿por qué no, en la ciudad? Enseñarles a planificar, hacerles conciencia de que si no se pueden alimentar ellos mismos, ¿cómo van a poder alimentar a 3 o 4 hijos? Quizás sea un sueño, pero se debe empezar por algo y evitar que inocentes mueran y que la pobreza aumente. Andrés Botrán, la demografía en términos generales y el crecimiento poblacional es un factor fundamental en materia de combate a la desnutrición crónica. En efecto, es un efecto. O sea, sí, tiene mucho que ver. Si no hay una mejor salud sexual y reproductiva, si no hay un espaciamiento de embarazos, eso tiene que cambiar. ¿Y está contemplado dentro de la política? Eso es parte de la educación para el cambio de comportamiento que hablábamos. Salud, higiene, nutrición. Y sí, digamos, eso es parte de los componentes que la educación tiene que tener. Ahí tengo que preguntar, ¿el Estado va a proveer métodos anticonceptivos a la ciudadanía para que justamente pueda evitarse, o se esperará que los pobladores financien ellos mismos sus métodos anticonceptivos? Yo tengo entendido que está dentro de la política de salud reproductiva. Sí. Tengo entendido que sí, no estoy seguro porque no esa es mi especialidad. Ahorita estamos hablando a nivel estratégico, o sea que no hemos aterrizado ahí, pero tengo entendido que sí lo es. A pesar de la oposición en el Congreso, por ejemplo, la ley de juventud al tema de la educación sexual y reproductiva de la bancada oficial, ¿no es contradictorio? No sé, digamos, en ese tema específico no tengo toda la información, no sé. Estamos hablando a nivel de estrategia, tenemos que ver cómo se... Tengo entendido que el número de departamentos se va a reducir, se va a focalizar mucho más los programas. ¿A cuáles se van a reducir? Sí, esa es otra de las lecciones aprendidas de Hambre Cero. Hambre Cero estaba priorizando 166 municipios, nosotros estamos reduciendo a 81 municipios en la primera etapa, cubriendo o intensificando todo el departamento de Huehuetenango, Quiché, Alta Verapaz y Chiquimula. Y entonces estamos intensificando, tenemos el enfoque pues de la oficina del comisionado, de la comisión, para velar porque los recursos estén, digamos, más presentes y con más intensidad
en estos departamentos. Digamos, ¿esa priorización podría explicar que es necesaria y urgente la intervención en áreas rurales, las áreas más rurales del país? Es que ahí es en donde se encuentran los mayores índices de desnutrición. Y en este sentido no fue nada más la desnutrición la que se priorizó. Cuando se hizo la correlación de índices sociales, se vio que en estos departamentos está los mayores índices de desnutrición crónica, pero también de mortalidad materna e infantil. Entonces, si entramos y somos efectivos con el abordaje de estos 4 pilares que mencionábamos, podríamos ver y veremos una importante reducción en esos 3 índices. ¿Esto sostendría la necesidad de aprobar una ley de desarrollo rural integral y el impulso a una política de desarrollo rural integral que coordine adecuadamente la institucionalidad y haga efectivas las intervenciones? Estas intervenciones ya están consideradas en la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Porque ya está, o sea, y de hecho la CESAN es la institución, digamos, coordinadora de todo lo que tiene que ver con seguridad alimentaria y nutricional, y la lucha de nutrición es una parte de eso, ¿verdad? Pero entonces ya está contenido. El Estado necesitaría impulsar una coordinación más amplia, no solamente desde la CESAN y no solamente en seguridad alimentaria, sino para combatir la desnutrición, otras políticas públicas enfocadas en el área rural. Busca el desarrollo. Otra vez, yo estoy viendo, digamos, desde mi óptica y conociendo la ley del SINASAN, del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria Nacional, que plantea la disponibilidad de alimentos, el acceso a los... Y disponibilidad quiere decir que hay alimentos que se puedan sembrar y que existan y que se puedan comprar y que pueda haber en la comunidad y en el país alimentos. El acceso a los alimentos, que quiere decir trabajo, acceso físico, económico y cultural. Aprovechamiento biológico, que quiere decir que haya las condiciones de salud y que los alimentos nos nutran en vez de enfermarnos, y consumo, que la población consuma lo que tiene que consumir y no, digamos, cosas que van a ser dañinas para su organismo. Ante esa óptica de integralidad que plantea la ley del SINASAN, yo creo que tenemos una, digamos, en este momento, para la lucha contra la desnutrición no necesitamos más leyes o más cosas. Todo lo que necesitamos ya está en el país. Tenemos una ley de consejos de desarrollo, tenemos una ley del SINASAN, tenemos las políticas de derechos humanos, tenemos equidad de género, y en el tema de equidad de género, ustedes, eso es un tema que es un elemento que también hemos identificado que va a ser un dinamizador, porque, digamos, en todas las municipalidades tiene que haber una oficina municipal de la mujer, ¿ya? Esa oficina hay que fortalecerla. Esa oficina tiene que ser mucho más dinámica. ¿Qué tiene que hacer esa oficina? Mira, típicamente la evidencia nos dice que tienen responsabilidades un poco más, no sé, no de tanto impacto, ¿ya? Necesitamos que se hagan cargo de políticas de salud, de políticas de desarrollo, de políticas de equidad, porque la mujer vean. Es el eje de la nutrición en la casa y absolutamente, mire, una mujer, una madre empoderada es un formidable agente de cambio en la sociedad. Andrés, necesitamos que las mujeres se involucren más. Usted ha hablado de lecciones aprendidas, pero me gustaría que fuera menos políticamente correcto y me hablara de desaciertos, de las fallas que hemos cometido como Estado para que estemos en el 5º lugar de la desnutrición crónica en el mundo, para que el año pasado se hayan muerto 150 niños de desnutrición. Para que tengamos municipios con índices subsaharianos, africanos, de desnutrición infantil. Hemos fallado, incluida su administración, si usted quiere hacer la autocrítica. ¿Por qué estamos todavía hablando de estrategias en el año 2016? Así como crece un niño, crece la sociedad. ¿Ya? Para mí, si los niños crecen bien, la sociedad está creciendo bien. Si los niños no crecen bien, la sociedad no está creciendo bien. ¿Ya? Destila, integra toda la sumatoria de decisiones, de aciertos y desaciertos que una sociedad toma. Y ante eso, digamos, mi métrica es que como sociedad no hemos funcionado tan bien. Nos hemos concentrado en nuestro yo, pienso yo, y no en el nosotros. ¿Ya? No hemos tenido desafíos comunes, ¿verdad? Hemos tenido más cosas que nos dividen que las que nos acercan. Y eso, digamos, no da para que uno se ocupe
de lo más básico que son nuestros niños. El gobierno anterior del Otto Pérez Molina tenía una intención manifiesta de reducir la desnutrición. Había, al menos en intención, un objetivo. ¿Qué pasó? ¿Por qué se desvían las intenciones, las acciones? ¿Qué es lo que no se ha hecho? ¿Pero qué es lo que no se ha hecho? Todos sabemos lo que pasó. Es que me gustaría que usted nos lo explicara desde lo que usted está revisando. ¿Qué pasó? Cuando se tuvo la intención, el Ministerio de Salud no estableció los puestos de salud que hacían falta, o el Ministerio de Educación no cumplió con la medición de niños en las escuelas. ¿Qué pasó realmente? Mire, otra vez, para que esto funcione, tenemos que hacer que esto llegue integralmente al municipio, a la comunidad y a la familia. Y típicamente, cuando se hacen estas intervenciones de coordinación, cada uno hace su intervención en su ministerio, en su sede, y entonces uno trabaja salud, lo trabaja, digamos, de manera aislada. De manera aislada, y entonces se dice que la política es integrar esto. Bueno, entonces ahí nos vemos en el municipio, y no se trata, nosotros creemos que para poder hacer esto efectivo tenemos que juntar a todos los actores, aprender unos de otros, ¿ya? Porque tenemos muchas cosas, digamos, agricultura, salud, MIDES, educación, cada uno tiene diferentes roles, pero tenemos la estrategia llama a la integración local, a la integración territorial. Entonces tenemos que trabajar juntos esas limitantes, esas condicionantes de la estrategia, y para eso tenemos que hacerlo juntos. Don Andrés. Y para ver qué liderazgos hay, qué alianzas se pueden hacer. Están alianzas de organizaciones de base, la academia está presente en muchos departamentos de muchos municipios. Tenemos que traer a nuevos agentes sociales a la ecuación. El gobierno no lo puede hacer todo y no lo va a hacer todo. Pero ¿cómo trascender a los guetos, señor Andrés? A los guetos. ¿Cómo trascender a que un Ministerio de Cultura acepte integrar políticas con un Ministerio de Educación y de Salud? Lo que hemos visto es que se sientan en la mesa, llegan a acuerdos de políticas coordinadas y a la hora de la intervención cada quien prioriza a su manera. Ese es un poco esa es la razón de la Comisión de Desnutrición Crónica, ¿verdad? Tener un espacio en donde con los ministros y otros entes relacionados nos pongamos ahí de acuerdo y le demos seguimiento a los indicadores. Andrés, pero ¿le van a hacer caso al comisionado cuando quien rinde cuentas es el ministro? Mira, yo creo que sí, pero es que no es un tema de hacerle caso al comisionado, es un tema de que... Es un tema de seguir una instrucción. De que nos demos, de que asumamos el compromiso nacional de reducir la desnutrición crónica en 10 puntos en 4 años. Esa es una meta nacional de ustedes. Si no la asumimos todos los guatemaltecos, si no nada más el presidente, no lo vamos a lograr, ¿ya? Tenemos que dar esa fuerza. En el 2015 la sociedad marcó un hasta aquí a una situación que era intolerable, ¿ya? Y todos nos paramos y dijimos hasta aquí llegó. Eso tiene que pasar ahora en el 2016 con el desarrollo social, el desarrollo de nuestros niños. ¿Y qué podemos hacer desde la sociedad civil para presionar a las instituciones públicas para que cumplan con esa coordinación para la reducción de la... Excelente pregunta. Y ese es uno de los dinamizadores más importantes que nosotros estamos planteando. Se van a desarrollar, entre la estrategia está que se tiene que ejecutar a nivel local. Queremos a través de los comudes, y lo hablamos ayer con el presidente de la ANAM, en los comudes desarrollar salas situacionales en donde se le dé seguimiento a los compromisos que se llevan a cabo en el municipio, a los compromisos que hizo el presidente Jimmy Morales con salud, educación, etcétera, pero también desde la alcaldía. ¿Cuáles son los compromisos del alcalde? Y entonces que se hagan esas salas situacionales. Y esas salas situacionales, los resultados se tienen que subir a la web y ver cuáles son los movimientos relativos entre todos los alcaldes. Y hacer una competencia positiva de esto y que todos veamos cómo estamos caminando. Andrés, una pregunta. Cuando tú estuviste al frente de la CESAN, se generó toda una serie de medidas, de acciones muy positivas en dirección de erradicar la desnutrición crónica. Hoy, años después, ¿tú encuentras en esa secretaría que se dieron pasos adelante o que hubo algunos retrocesos? Porque generalmente los nuevos funcionarios llegan a una institución a hacer borrón y cuenta nueva y con nuevas ocurrencias.
y no tanto a dar continuidad a lo que ya se había hecho. ¿Te sientes satisfecho o decepcionado? ¿Qué pasó en esos años? Yo creo que, digamos, con respecto a la CESAN es una secretaría que creo yo que tiene un espacio muy bien logrado. Es una secretaría que tiene muy buen prestigio a nivel nacional e internacional. Es una secretaría que ha tenido diferentes conducciones dependiendo de la voluntad política del liderazgo, presente en ese periodo de gobierno. Durante el gobierno de Álvaro Colom, la CESAN pasó básicamente sin pena ni gloria, no hubo mucho. Durante el gobierno de Pérez Molina, ahí sí tuvo un crecimiento muy importante, porque de alguna manera era el perseguidor, digamos, de las intervenciones. Con Hambre Cero se le otorgaron muchos recursos y muchas atribuciones que ya tenía desde la ley, o sea, no se fue afuera de lo que está la ley, pero la personalidad de la CESAN cambió un poco. Yo la sentía y la sentía la sociedad como alguien que estaba persiguiendo y acosando en alguna manera a los diferentes ministerios y otros actores por sus resultados, y estaba auditando y siguiendo la ejecución financiera de las acciones. Yo creo que esa no es el rol, esa no era el espíritu, y obviamente como la CESAN en ese momento era ese ente auditor, entonces todas las instituciones sumaban todo lo que hacían y le ponían que tenía que ver con SAN y con desnutrición. Y ahí es donde salió esa cifra tan elevada que les comentaba yo del estudio de Banco Mundial. Que es irreal. Que es irreal. Entonces no es eso lo que queremos. Lo que necesitamos, siento yo, es una institución técnica que acerque, que genere confianza, que logre integrar, que logre coordinar, que monitoree muy bien técnicamente lo que está pasando en terreno. Ya, en términos de desnutrición, pues son temas integrales, son temas en donde tenemos que medir, tenemos que evaluar los temas de la vulnerabilidad alimentaria que podemos ver con el tema de cambio climático y todo eso. Es un tema en donde la CESAN tiene un rol muy importante, y los monitores que se tienen a todo lo largo y ancho del país dan indicadores que son valiosísimos para poder prevenir situaciones que queremos evitar. Una pregunta, Andrés. Hablando también de desnutrición, hay un problema en cuanto a las costumbres alimentarias, ¿no? Lo que llamamos malnutrición, entiendo que se le llama. ¿Sí? ¿Ese eje está también dentro de la estrategia del combate a desnutrición? El tema de la malnutrición, o sea, hay comida, pero quizás la alimentación no es la adecuada para el desarrollo. Definitivamente, por eso hablamos el cambio de comportamiento que tiene los tres componentes: salud, nutrición, higiene. ¿Verdad? En el tema de salud, de nutrición, la madre y la familia tienen que tener mejores capacidades y mejores habilidades para identificar qué es lo que mejor va a nutrir a su niño, y no nada más qué es lo que va a quitar el hambre. Claro. ¿Verdad? Y eso es tan importante. Pero sí. Licenciado Botran, una pregunta toral. Hablando de la coordinación desde la CESAN o de todo esto, ¿alcanzan los recursos? ¿Cómo priorizar la miseria que tiene cada ministerio para poder abordar un problema desde esta perspectiva? Las acciones tienen que ser priorizadas, pero cuando se va en funcionamiento básico la cantidad de recursos que se van, ¿qué nos queda? ¿Cómo hacer para priorizar un presupuesto paupérrimo? Sí. Desde mi punto de vista, tenemos que empezar por las prioridades. Y el presidente ha sido muy claro en sus intervenciones en gabinete y con el Ministerio de Finanzas y CGPlan. Nosotros tenemos X prioridades, 12 prioridades creo que dijo la otra vez. En su discurso, desde la primera vez que yo lo escuché, y dijo, si nuestros niños son sanos y bien nutridos, no pueden llegar a la escuela. Si no pueden llegar a la escuela, no pueden aprender bien. Si no pueden aprender bien, no pueden conseguir un buen trabajo, y si no pueden conseguir un buen trabajo, no tenemos una sociedad segura. Y ahí están, digamos, muy sucintamente las prioridades principales del presidente: salud, educación, nutrición, educación, trabajo, seguridad. Entonces ante esas prioridades, y hay desarrollo local y, digamos, otros temas que están colaterales, que no estaban metidos ahí. Pero si vemos eso,
ante esas prioridades tenemos que ver cuáles son los objetivos. El presidente ya puso que quería reducir 10% la desnutrición crónica en el país en los próximos 4 años. Ese objetivo le tenemos que sacar una estrategia que ya la definimos en las primeras 6 semanas y ahora en los próximos 3 meses vamos a tener los programas y los indicadores y los recursos que vamos a necesitar para eso. Entonces esa es la línea lógica que estamos llevando para poder aterrizar la priorización de los recursos que se necesitan. Andrés Botrán, comisionado presidencial para la reducción de la desnutrición, gracias por acompañarnos hoy en Destino, el debate de la semana. Nosotros vamos a una pausa y volvemos con las conclusiones de los panelistas. Body Crunch es simplemente magnífico. Al usarlo, podrás tonificar tus músculos, definir tu abdomen y además eliminar el excedente de grasa de tu cuerpo mientras obtienes una magnífica condición física y la figura extraordinaria que siempre deseaste. Y además, la nueva app de Body Crunch Evolution te dará acceso a las rutinas de entrenamiento más completas. Te permitirá escoger un plan alimenticio ideal para ti. Llevará un control preciso de tus avances e incluso te deja compartir tus logros en tus redes sociales. Es como tener un entrenador personal en tu celular. Y ahora evoluciona al convertirse en el mejor aparato integral 2 en 1. Y hoy puede ser tuyo a un precio espectacular y con un 30% de descuento. No esperes más y llévatelo hoy. ¡Llama ya! Busque ahora Revista Contrapoder en toda la República. Cada semana, la mejor información, análisis, criterio, a solo 799 quetzales al año. Entregada en la ciudad donde usted viva. 50 ejemplares de información. 64 páginas semana a semana, sin desperdicio. Adquiérala llamando al 2504-7878 o al 2222-8722. Las 7 p.m. se le suma a las 8 p.m. 45 minutos más de información a un espacio que usted ya eligió y posicionó como uno de los noticieros más vistos de Guatemala. A las 7 p.m. y a las 8 p.m. todo lo que aconteció en cada jornada en el país y el mundo. Además, las redes, los deportes, el tráfico y móviles en vivo para terminar la jornada con la información que usted necesita conocer. A las 7 p.m. y a las 8 p.m. Juan Carlos Sandoval, Ana Lucía Mazariegos, Rocío Lazo, Marjorie Bonham y Sebastián Aguilar. A las 7 p.m. y a las 8 p.m. Más información en La Voz de los Mejores. Canal Antigua. Somos información. Tenemos nuevas apps en Canal Antigua y Antigua Sport porque queremos que tu experiencia móvil sea única. Ahora nuestras aplicaciones para iOS y Android son más inteligentes, útiles y relevantes para que te informes antes que nadie. Nuevo sistema de alertas informativas en tiempo real. Además, nos podés ver en vivo en cualquier momento y desde cualquier lugar. Conoces más acerca de nuestros conductores y accedes a un archivo de videos de manera muy simple. Tenemos nuevas apps en Canal Antigua y Antigua Sport. Bájalas y llévanos con vos. Estamos de vuelta en Destino, el debate de la semana. En esta ocasión discutimos con el comisionado presidencial para la reducción de la desnutrición crónica. Se trata de Andrés Botrán, quien justo el jueves pasado presentó en Palacio Nacional, junto al presidente de la República, la estrategia que habrá de seguirse para buscar esa reducción. Ellos hablan de un 10% de reducción en un país en el que 1 de cada 2 niños crece desnutrido. Nosotros vamos a desarrollar ahora nuestras conclusiones. Arranca el primer panelista, don Cristian Castillo. Bueno, me parece que ha quedado totalmente claro que el problema es estructural, un problema que no se resuelve ni en 4 ni en 10 años, un problema que además nos ha robado la dignidad como sociedad,
un problema que demuestra el fracaso de las instituciones y un tema que impacta directamente en la vida de miles de niños, El tema, como ha sido planteado el día de hoy, me resalto dos elementos fundamentales. Uno, la solidaridad. Viniendo del comisionado de la CESAN, habla de que hay que romper el individualismo y que mucho de la problemática ha sido precisamente la individualidad con la que se atiende el tema alimentario, y hace un llamado no solo a la solidaridad interinstitucional, sino como sociedad. Muy interesante el planteamiento, rompiendo sobre todo el individualismo a ultranza. Y el otro elemento que rescato de la discusión del día de hoy es la necesaria fiscalización de la sociedad civil para que hayan en las instituciones un cumplimiento de los acuerdos que se establecen en la mesa. El tema de hambre cero y el abordaje de la problemática debe ser interinstitucional. Sin embargo, en la realidad, cada ministerio busca sus propios resultados y eso ha ido quitándole efectividad a las políticas que se puedan impulsar en ese tema. Bueno, yo quiero resaltar el hecho de que es un problema serio, sumamente delicado e impostergable. Creo que en ese contexto nuestro bono demográfico, que era una oportunidad de oro, ante estos parámetros vividos por esta niñez, se va convirtiendo más que en un bono demográfico, en una especie de lastre, en un problema, porque se pierde fisiológicamente la capacidad de aprovechar esta gran cantidad de juventud que se podía ir teniendo en los años venideros. Me llama la atención cómo el comisionado aborda dentro de los 4 pilares de la seguridad alimentaria con mayor énfasis los 2 últimos, que es el tema de hábitos y demás, y el tema del abordaje desde la parte de salud y cuestiones como el tratamiento del agua y todo lo que implica el programa de extensión de cobertura, pero creo que es importantísimo que dentro de la estrategia formulada no se abandone el tema de la disponibilidad de alimentos y el acceso a alimentos. Y eso tiene que ser un eje transversal, que en efecto el gran reto será, además de lo que Juan Luis le preguntaba en el tema del peso del comisionado para poder coordinar esto, frente a una serie de ministros que corren con la responsabilidad y también con la obligación, con un presupuesto sumamente debilitado. Entonces creo que el reto es muy grande, pero insisto en que si el abordaje será solo con los últimos 2 pilares que yo les refería, sin tomar en cuenta la accesibilidad y la disponibilidad, el modelo será un fracaso conceptual. Bueno, yo quiero tomar algunas cosas que dice Adrián al final porque creo que son importantes. En general el planteamiento de él me parece bueno. Creo que conoce los problemas, identifica bien las causas, plantea razonablemente el problema desde focos integrales. Quizás el problema que yo veo a nivel práctico es cómo funcionan estos sistemas transversales, ¿no? Usualmente no son tan eficientes en su implementación. Habrá que ver cómo se maneja a partir de ahora. Y el tema de acceso al alimento me parece a mí vital, porque también no hay que olvidar que la desnutrición es un problema de pobreza, ¿no? Pero también es un problema de apertura comercial. Guatemala, si uno ve, por ejemplo, las cifras de la canasta de alimentos, se daría cuenta que el ajuste de los precios de los alimentos no está tan pegado al mercado mundial. Quiere decir que hay alguna restricción ahí de intercambio. Quizás por ahí haya una solución viable de corto plazo para importar alimentos más baratos, ¿no? Que yo creo que es algo que no se ha planteado, que valdría la pena estudiar. Yo creo que es uno de los mejores atinos del presidente Jimmy Morales es haber colocado a Andrés Botrán en esta posición de comisionado. No sé hasta dónde el hecho de ser comisionado le va a permitir lograrse la capacidad de acción para poder coordinar a todos esos ministerios, porque a veces hay resistencias que hay que librar. Pero creo que él tiene la memoria, tiene las lecciones aprendidas, ha seguido muy de cerca el proceso. Yo creo que en ese sentido pues se gana bastante. Sí creo que todos los esfuerzos alrededor de erradicar la desnutrición crónica en el país no tienen que dejar de considerar el cambio climático. Y acá habría que ver de qué manera se va a articular el plan de acción del cambio climático que se firmó durante el gobierno del presidente Maldonado, pero que no tiene recursos, porque efectivamente este cambio climático está siendo en este momento irreversible en el planeta. Entonces no podemos pensar únicamente en el hoy, sino que tenemos que tener una visión mucho más prospectiva en este sentido, y también sobre todo en las acciones que se están tomando desde el gobierno para enfrentar ahora sí a la vuelta de la esquina el fenómeno del niño. El hecho que haya un comisionado presidencial para la desnutrición crónica marca una clara intención de darle relevancia al tema. Me parece que en el gobierno anterior hubo intenciones, hubo mucho show, pero nada en concreto, y en el antepasado prácticamente se descuidó. Los indicadores, eso, nos colocan en el 5º lugar con mayor desnutrición crónica en el mundo, y
la apuesta que está haciendo el gobierno es positiva. Lo que a mí me preocupa es las metas que se está trazando. Hablar de 10% menos en 4 años y todavía no hay una estrategia clara que nos diga cuántos en cuántos meses, con qué crecimiento, con cuánto dinero, con qué instituciones. Tienen ahorita la idea general, pero no tienen tan claro el cómo. Y el comisionado decía, es que es necesario hacer conciencia en la población, como fue el año pasado que la población se unió en una causa. Eso es bien complicado para el tema de la desnutrición, el hambre, son de las preocupaciones que siempre puntean en los últimos lugares cuando se hacen encuestas de qué le preocupan a los guatemaltecos. Incluso las mismas familias no lo ubican como una prioridad. Crear conciencia y decir, esto es un problema no del gobierno, no del presidente, sino de todos, es bastante complicado. Y complicado todavía más asignar recursos y ir en la línea de cumplir esas metas. En lo que a mí me pareció fundamental es eso que decía, que cualquier transferencia o entrega de comida es politizable, es caro comprarlo, almacenarlo y no soluciona ningún problema de desnutrición ni de hambre. Ojalá esa línea que lleva el comisionado se transfiera a otras políticas que tenga el gobierno con respecto, por ejemplo, en el Ministerio de Desarrollo Social, porque yo creo que comprar alimentos ni ha solucionado y solo ha hecho negocios y le ha dado dinero a la gente que está alrededor de esas compras. Y ahí me quedaría. Yo pienso que 4 gobiernos, incluido el actual, han priorizado el tema y han cobrado conciencia y se la han transmitido a buena parte de la ciudadanía de la desnutrición crónica como un mal fundamental en el país. Como decía Cristian, nos hace fracasar en términos de sociedad. Pero pienso que los 3 gobiernos anteriores han fracasado, porque esa es la verdad, en términos reales en su propuesta, porque ninguno se ha atrevido a agarrar el toro por los cuernos y convertir esto en una auténtica prioridad nacional. Me temo que vamos exactamente por el mismo camino con este gobierno. No veo que se convierta en una prioridad nacional, a pesar de que el discurso es tan positivo y tan bueno. ¿A qué me refiero? Señores, es cosa de ya no mentirnos. No podemos combatir desnutrición crónica si no tenemos puestos de salud, una extensión de cobertura de salud primaria apropiada en los departamentos que están siendo priorizados. Y el ministro de Finanzas, salgan ustedes a preguntarle, les dice el día de hoy que no tenemos ninguna capacidad en el 2016 y va a ser muy difícil que la tengamos en 2017 para construir ese sistema de salud, aunque solo se prioricen 5 o 6 departamentos. Entonces, deberíamos empezar por decir que otra vez vemos un montón de buenas intenciones, vemos un plan. Andrés Botrán es realmente un experto, se ha convertido en un experto y tiene mucho mérito que alguien que proviene del sector privado, que es un empresario en términos generales, que no tiene ningún interés político, no refleja por lo menos interés político electoral, se convierte en un experto que coordina esfuerzos ya en 2 gobiernos consecutivos. Él es el creador de la política de seguridad alimentaria en el país. Antes de su participación en el gobierno de Berchet, tal cosa no existía. Pero justamente por esa expertise es necesario que ya se salga a decir con claridad que esta sociedad no va a resolver ese problema, mucho menos va a hacerlo al ritmo galopante que propone el presidente Morales, si no colocamos recursos e idoneidad. De los recursos ya hablé. ¿Cuál es la idoneidad? Miren, si se nombra un gobernador que es amigo del diputado, que recién acaba de llegar a la bancada oficial, y este recibe como parte del botín electoral la capacidad de nombrar al director departamental de salud, o al director departamental de educación, o al director departamental de extensión agrícola, ellos van a colocar, por supuesto, a gente de su partido o a gente que en buena medida es líder, porque es el partido que más está acolitando el esfuerzo del señor Morales, y esa gente normalmente no va a ser la más apta para llevar a cabo todas las políticas que hoy nos definía, las intervenciones, decía Andrés, que se necesita desarrollar. Entonces es una cuestión de, todos son muy buenas intenciones, todo es un discurso muy bonito, pero necesitamos mucha más precisión, mucho más rigor, y tienen que salir a cobrar más. No hay otra manera. O el Estado tiene más plata para priorizar este tema, digamos, dejamos de hacer carreteras durante los siguientes 6 años y transferimos todos los fondos de comunicaciones hacia este esfuerzo, o realmente va a ser lo mismo que ya hemos conocido en 3 gobiernos previos. De gobiernos locales, no de gobierno central, para que cada comunidad pueda estar más pendiente. Tal y como él nos lo explicó, se necesita productividad,
desde huertos familiares hasta realmente aprender a cultivar mejor en el área. Se necesitan cambio cultural, necesitamos Ministerio de Educación y necesitamos también Ministerio de Salud que vacune, que mida, de todo. Yo creo que no es un esfuerzo estrictamente local. Gracias a todos por acompañarnos esta noche en Destino, el debate de la semana. Por supuesto, le invitamos de inmediato para que nos acompañe hoy en Este Oeste y mañana a partir de las 5:45 la mejor información en un día, por cierto, que está llamado a ser de gran relevancia por las diligencias desde que se conoce como el Gran Juicio, el proceso de la línea que se lleva a cabo en tribunales de justicia. Feliz noche.